Vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a continuar en el libro de Lucas. Ahí en Lucas capítulo 5. Por favor, hermanos, si pueden ahí abrir su Biblia. Lucas 5. Ya lo tenemos, hermanos. Lucas 5, versículo 4. Lucas 5, 4. Le voy a dar lectura, hermanos, y después comenzamos. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Guíanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a meditar en la palabra. El título o el tema es la confianza, la bendición, de confiar en la palabra de Dios. Hay gran bendición de confiar en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros hemos estado en la situación en la que dependemos de la decisión de una persona, en la que dependemos de las instrucciones de un superior o de las instrucciones de cualquier persona en general. Hemos estado en la situación en la que necesitamos confiar en la palabra de las demás personas. Es muy difícil, la verdad, confiar, sobre todo cuando ya te ha pasado que has sufrido decepciones, ¿verdad?, con las personas que pensabas que eran las más allegadas a ti, que eran las más cercanas, ¿verdad? Las personas que tú creías que guardaban todos los secretos que tú les confiabas, ¿verdad? Y mientras tú dormías o mientras tú trabajabas, esas personas hablaban por teléfono tus secretos con otras personas o conversaban, ¿verdad?, con otras personas esos secretos que tú les confiabas con el fin de perjudicarte. Y una vez que tú te diste cuenta de eso, ya con el paso del tiempo, pues ya no pudiste confiar más en esas personas, ¿verdad? Sobre todo si te ha pasado algo así, es más difícil todavía confiar en la palabra de las personas. Incluso si has sido también dañado de alguna u otra manera, dice la palabra de Dios que nosotros debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero si has sido dañado de alguna u otra forma por tu propio padre, pues eso te hace desconfiar de tu mismo papá, ¿verdad? Te hace, a lo mejor no lo vas a cortar, ¿verdad?, la relación, que en muchos casos así sí se hace esto, ¿verdad? Que yo creo que no, eso no es correcto, porque la palabra de Dios dice que nuestros padres tienen defectos, ¿verdad? Y ellos nos criaron con defectos, y nosotros les debemos honra a ellos. Sin embargo, se da en muchos casos en los que se corta la relación completamente. Espero que no sea el caso tuyo, ¿verdad? Y si lo es, que te reconcilies con tu padre para que Dios te bendiga. Pero si tu padre carnal, ¿verdad?, terrenal, tu mismo papá, hizo algo que dañó tu corazón, que dañó tu mente, ¿verdad?, de alguna u otra manera, pues ya es muy difícil que puedas confiar en él. Tal vez sigues honrándoles, quizás sigues
entablando alguna especie de compañerismo, ¿verdad? O también cultivando el amor entre padres e hijos, conviviendo, pero ya muchas cosas que hacías ya no las puedes hacer, ¿verdad? Porque hay una desconfianza en tu corazón. Y esto con las personas muy cercanas, que son los padres, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando de Dios, esto debe quedar a un lado. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios no traiciona a nadie. Su palabra es verdadera y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Dios no daña a nadie. Todo don perfecto y toda buena dádiva provienen de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de los espíritus, del Señor. Y Él nunca va a decir algo o va a hacer algo que nos cause daño. Por el contrario, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero pudiera ser que estemos afectados en nuestra mente, en nuestro corazón, por las personas que nos han traicionado, y de alguna forma inconsciente nosotros no logramos confiar en las promesas del Señor, en lo que Dios nos ha dicho, porque tenemos un modelo de Dios en nuestra mente muy terrenal, muy carnal, de acuerdo a como nosotros conocemos a las personas, que a fin de cuentas todos tenemos una naturaleza caída, todos nos equivocamos. Aún quienes procuramos hacerle el bien a otra persona, aún quienes procuramos no traicionar a las personas, nos equivocamos y de alguna u otra manera caemos en los mismos pecados o en esos mismos pecados. Entonces nadie puede tirar piedras si nadie estamos libres de pecado. Y por eso, gracias a Dios que tenemos un Dios, ¿verdad? Gracias a Él que le tenemos a Él, y que Él es confiable, que su palabra es confiable, y que es una gran bendición que confiemos en su palabra. En el caso del apóstol Pedro sucedió que cuando él estaba en el mar pescando, en el mar de Galilea, que era un lago muy grande, de agua salada, estaba ahí junto con otros pescadores, y habían estado toda la noche pescando, y cuando amaneció había 2 barcas ahí en la orilla, y el Señor Jesucristo, que estaba comenzando su rutina diaria, su trabajo diario de predicación, de enseñanza, de orar por los enfermos, todo el trabajo tan pesado que hacía, estaba apenas comenzando, arrancando ese día a predicar, a enseñar, y como había una gran multitud alrededor de él, se agolpaban y lo empujaban, y ahí estaba la orilla del mar, la orilla del mar de Galilea. Entonces pidió a las personas que eran dueños de esas embarcaciones, ¿verdad? De esos barcas, que las hicieran un poco, las retiraran un poco de la orilla, para que él pudiera estar sentado en una de ellas y enseñar desde ahí, un poquito adentro de la orilla del mar. Y la gente no podía estar en el agua, obviamente, estaban alrededor, o estaban, mejor dicho, frente a él, en la orilla del mar de Galilea. Y ahí estaba la gente escuchando esa hermosa predicación, esas hermosas enseñanzas del Señor Jesucristo. Y una vez que terminó, dice aquí el versículo 4, que terminó de hablar, dijo a Simón, o sea que es el apóstol Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces es cuando el apóstol Pedro se ve en la necesidad de confiar en la palabra de Dios, de confiar en lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Ellos habían escuchado la palabra de Dios cuando el Señor estaba enseñando desde la barca. Toda la gente, toda la multitud estaba escuchando las enseñanzas del Señor. El apóstol Pedro y los pescadores que le acompañaban también estaban escuchando la palabra del Señor cuando Él estaba predicando desde la barca.
estaban cansados, toda la noche habían estado pescando, no habían dormido, pero aún así ellos estuvieron ahí, no se fueron de ahí, no se retiraron de estar escuchando la palabra de Dios. Y ahí el apóstol Pedro, una vez que termina de escuchar las enseñanzas del Señor y el Señor le dice estas palabras, ahí es donde era hora de confiar en lo que Dios había hablado a su vida. Entonces tenemos este asunto, ¿verdad? Que hay una necesidad en nosotros, en nuestra vida. Hay una necesidad, siempre hay una necesidad en todos los cristianos, en todos los hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos instruye de acuerdo a esa necesidad, aunque en un principio no logramos entenderlo, porque no sabemos que Dios ya está anticipado de todo lo que nosotros necesitamos. Aún desde antes que nosotros comenzáramos con esa necesidad, aun cuando no se le hemos confesado a nadie esa necesidad, está en lo más profundo de nuestro corazón. El Señor Jesucristo ya la conoce, esa necesidad. El apóstol Pedro había estado pescando toda la noche, tenían una necesidad, de eso vivían ellos, era el sustento diario de ellos, era el alimentarse de lo que pescaban y el comerciar con ese pescado para conseguir otras cosas que también necesitaban, entre ellas despensa y necesidades básicas. Entonces no estaban cubriendo la cuota de ese día, la cuota del pescado que ellos de los peces que ellos pescaban cada día, porque era un trabajo diario y había una necesidad. Entonces viene el Señor y le dice esta palabra al apóstol Pedro: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, el Señor le estaba dando una instrucción de acuerdo a la necesidad que él tenía y que ellos tenían, no solamente el apóstol Pedro, sino cada uno de los que estaban ahí, de los pescadores. Esa necesidad, el apóstol Pedro no tuvo oportunidad de llevarla delante de Dios, porque él apenas estaba empezando en el camino del Señor. Él apenas estaba convenciéndose de ese llamamiento que el Señor le estaba haciendo, y no tuvo oportunidad de llevar esa necesidad con el Señor, porque el Señor todo lo conoce. El Señor conoce nuestras necesidades y Él las suple. Pero qué bendición es cuando nosotros llevamos nuestra necesidad delante de Dios. Nosotros esa necesidad debemos llevarla delante de Dios para que Dios se glorifique. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esas peticiones que tú tienes, esas necesidades, deben ser llevadas delante de Dios. Pero también cuando tú las llevas delante de Dios, Dios te responde con su palabra. Cuando tú escuchas su palabra, el Señor te responde de acuerdo a tu necesidad. Pero también necesitas estar consciente de que el Señor puede responderte en cualquier momento respecto a esa necesidad que tú tienes, se la hayas planteado o no al Señor, que como les decía, lo mejor es que tú lleves tu necesidad delante de Dios para que Dios se glorifique en ello. Pero si se te ha pasado llevar esa necesidad, pronto te darás cuenta que el Señor mismo te va a responder de acuerdo a tu necesidad y te va a dar instrucciones con su palabra para que tú, obedeciéndole a esa palabra que Él te dé, recibas de Él una bendición. Esa necesidad tú debes llevarla al Señor en humildad, ¿verdad? El apóstol Pedro dice aquí más adelante:
Maestro, en el versículo 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y más adelante viene ahí que echaron la red precisamente, bogaron mar adentro, echaron la red y hubo una gran pesca milagrosa. Entonces, si el apóstol Pedro no hubiera tenido la humildad de obedecer esa palabra que estaba recibiendo de parte del Señor Jesucristo, entonces no hubiera pasado nada. Si él hubiera detenido esa instrucción para que nadie la obedeciera, no hubiera pasado nada, no hubiera habido esa bendición, porque eso que el Señor le estaba pidiendo no era muy lógico, ¿verdad? Pero él tuvo la humildad de ir y obedecer. Entonces es la manera en que nosotros nos debemos comportar delante de Dios cuando recibimos esas instrucciones de parte de Dios en su palabra, ya sea cuando la estemos estudiando, ya sea cuando la estemos escuchando, ya sea cuando alguien más nos comparta de la palabra de Dios. Pero este libro bendito, este libro sagrado del Señor, es la que nos instruye, o es el que nos instruye para que nosotros, para que Él supla esa necesidad por medio de su palabra, y que nosotros confiemos en esa palabra. ¿Cómo debe ser esa necesidad, o cómo la debemos llevar? En el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se fija ahí en el versículo 5, dijo el apóstol Pedro: mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Tú puedes recibir promesas de muchas personas. Puedes recibir al calor de las copas, por decir una expresión, una promesa, ¿verdad? Y que te digan, te quieran bajar el cielo y las estrellas, y que te prometan becas, dinero y muchas cosas. Y regularmente esas personas que hacen eso lo hacen por jactarse en ese momento, por sentirse poderosos de alguna manera, pero luego se les olvida, cuando se les pasa la borrachera, se les olvida esa promesa que hicieron. Y aun cuando no sea el calor de las copas, cuando sea en una situación, ¿verdad?, en la que la persona quiera jactarse y mostrar cierto poder sobre ti o sobre las demás personas, esa persona va a querer que todos escuchen lo que te va a prometer a ti, y tú vas a creer en esa palabra que te está diciendo, vas a confiar en esa palabra. Pero luego, con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta que esa promesa nunca se cumplió, porque quien te prometió eso fue cualquier persona en el mundo, por más poderosa que sea, por más dinero que tenga y por más influencia que tenga esa persona. Esa persona no va a cumplir con sus promesas ni con su palabra, porque el único que es fiel, que cumple con sus promesas y su palabra, es Dios. Y cuando el Señor Jesucristo es quien te da esa promesa, es quien te da esa instrucción, entonces todo lo que tú, todo el empeño que tú pongas en confiar en esa palabra que recibes del Señor, el Padre Celestial se va a agradar en que tú confías en la palabra de su Hijo, y entonces Él te va a bendecir conforme a la palabra del Señor Jesucristo, conforme a lo que el Señor Jesucristo te bendijo, te dijo que te iba a cumplir. Por ejemplo, el Señor Jesucristo te dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor Jesucristo te dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un día tú te sientes solo, te sientes abandonado, pero tú abres la palabra y vas a esa promesa que el Señor te hizo. Entonces tú crees en esa promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos y a todos nosotros, los hijos de Dios. Entonces, como tú confías en la palabra de su Hijo, el Padre se agrada en ello y bendice tu corazón, y en el momento tú te das cuenta que
esa promesa es verdadera. En ese momento el Señor se comunica contigo y te hace ver, te hace abrir los ojos espirituales que debido a la carne no podías ver, y el Señor te concede esa gran bendición de sentirte perdonado si le habías fallado al Señor, de sentir que Él está contigo si te sentías abandonado por el mundo o por la gente que te rodea. Pero porque tú acudiste a esa promesa, tú le creíste al Señor con esa promesa, porque esa promesa salió de la boca del Señor Jesucristo. Si tú confías en esa palabra como lo hizo el apóstol Pedro, entonces el Padre se agrada y hace el milagro de esa gran pesca milagrosa. La palabra de Dios también nos da esperanza. Mientras no se cumple la promesa todavía en nuestra vida, hay algo que ocurre en nuestro corazón que se llama esperanza. Cuando el Señor te da su palabra, Él te da esperanza. Cuando hay algo que en lo que tú una necesidad que tú tienes que cubrir y que es de vida o muerte, como la salvación de tus hijos, como la salvación de tu esposo o la salvación de tu esposa, algo que es de vida o muerte, como la salvación de tus familiares. Cuando tú confías, cuando tú ves esa necesidad, tú acudes al Señor y vas a sus promesas y tú confías en esas promesas, entonces ocurre algo en tu corazón que se llama esperanza. Esa palabra que tú estás recibiendo te da esperanza. Pero esa esperanza, según la palabra de Dios, también va acompañada de tribulación, de prueba. Todo esto es necesario para que esa esperanza continúe en nuestro corazón y esa fe se fortalezca. Porque si no hay esa prueba, esa tribulación, entonces nos vamos a olvidar del Señor y la esperanza se va a desvanecer. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tú recibes una promesa del Señor, pero todavía no la ves, como el apóstol Pedro, cuando el Señor le promete, o cuando le dice, echa la red. Dice, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. O sea, el Señor les estaba prometiendo algo, que si ellos echaban las redes, iban a pescar, aunque no lo creyeran, aunque fuera difícil, mejor dicho, o imposible incluso. El apóstol Pedro conocía muy bien este oficio de la pesca. Y dice un comentarista por ahí, John MacArthur, que durante el día los peces se iban al fondo del lago, de esa gran laguna. Y por eso, como ya era de día, era muy difícil pescar, porque se iban a esconder esos peces. Por eso pescaban durante la noche, porque en la noche era cuando los peces andaban nadando con libertad. O sea, era imposible, a menos que llegara el creador de esos peces que estaban en el fondo del mar, que les diera la orden de salir de ahí y que les diera la orden incluso de meterse a la red. Que era el Señor Jesucristo, fue quien hizo esto. Entonces era algo imposible. El apóstol Pedro pudo haber dicho, yo conozco este oficio, tú no me puedes enseñar a mí, tu oficio es otro, tu oficio es predicar. Le pudo haber dicho al Señor Jesucristo, tu oficio es sanar a los enfermos y mi oficio es pescar. Pero el Señor Jesucristo, siendo el dueño de todo, Él conoce todas las cosas y todas las cosas hacen su voluntad cuando Él lo quiere. Si Él lo ordena, se hace. Entonces el Señor Jesucristo le dijo esta palabra y el apóstol Pedro tuvo que tener esa esperanza mientras no se cumplía, mientras ellos se subían a la barca, mientras bogaban mar adentro, no sé qué tan adentro llegaron,
o cuánto tiempo se tardaron en llegar mar adentro, pero mientras iban avanzando, estaba esa lucha de creer o no en la palabra que había dicho el Señor. Pero el apóstol Pedro decidió creer, confiar en esa palabra, y ocurrió en su corazón la esperanza. Entonces la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que Él tiene poder sobre todas las cosas, en que Él tiene poder sobre nuestros hijos. La madre que quiere ver a su hijo arrodillado delante de Dios, sirviendo a Dios, que tiene esa esperanza de ver a su hijo así, que la madre que tiene esa esperanza y que llora en su cuarto y que ora al Señor esperando que eso ocurra. Esto es lo que ocurre en su corazón. Esa madre necesita confiar completamente en lo que Dios le dijo con su palabra, que su hijo se va a salvar. Pero esa madre no puede quedarse con los brazos cruzados sin hacer nada y solamente diciendo: sí, mi hijo se va a salvar algún día. La persona debe acudir con humildad al Señor y creer que el Señor va a hacer algo en la vida de su hijo o de sus hijos. Porque una vez que tú tienes esperanza, tú confías en el Señor, en su palabra, y tú confías en que aún lo que parece ilógico, Dios lo puede hacer. Aún lo que parece ilógico, Dios lo puede hacer. Quizás observes a tus hijos perdidos, desviados, y te parece ilógico. ¿Cuándo se puede salvar mi hijo? ¿Cuándo se pueden salvar mis familiares? ¿Cuándo se pueden salvar mis compañeros de trabajo por los que he orado? Es muy difícil. Yo veo cómo están perdidos en el pecado y no quieren saber nada de Dios. El apóstol Pedro tuvo esta lucha cuando bogó mar adentro, y pudo no haber confiado en lo que el Señor Jesucristo le había dicho, pero él decidió confiar y en su nombre, en su palabra, echar la red. Nosotros podemos echar la red de la oración en su palabra. Si el Señor nos ha dicho, nos ha dado una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en esa palabra tú echas la red, no en tu confianza humana en que eso va a ocurrir, porque eso no es fe. El que nosotros nos enfoquemos en las situaciones y digamos: Dios lo va a hacer, solamente enfocándote en la sanidad o solamente enfocándote en la salvación de la persona. Dios algún día lo va a hacer, yo tengo fe. Eso no es fe realmente. La fe verdadera acude al Señor, la fe verdadera acude a la palabra de Dios, y la fe verdadera cree lo que el Señor dice en su palabra, como el apóstol Pedro. Él se sometió a una prueba de fe. El Señor le dijo una palabra y él tuvo que creer. El apóstol Pedro confió en esa palabra. El apóstol Pedro no confió enfocándose en el problema, diciendo: no podemos pescar nada, pero Dios lo va a hacer. No. Él escuchó la palabra de Dios, Dios le dijo que lo iba a hacer, y Dios lo hizo porque el apóstol Pedro confió en esa palabra. Esa es la fe en el orden correcto. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, dicen por ahí. Algo de razón hay en esto. Los caprichos del corazón del hombre, Dios no los va a cumplir, por más grave que sea el asunto, por más sensible que sea el asunto. Dios va a hacer su voluntad. Así es que debemos buscar la manera correcta de pedirle al Señor: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Ahora, ¿Dios puede conceder deseos de tu corazón? Claro que sí, pero hay una condición: que tú te deleites en el Señor, en su palabra, en su presencia.
Y cuando tú te deleitas en su Santo Espíritu, en su presencia, en su palabra, en sus alabanzas, el Señor te da promesas a tu corazón y te da, de acuerdo a su palabra, te da esos deseos, de acuerdo a Él, a su Santo Espíritu. Y esos deseos, el Señor, si tú los llevas delante de Él, Él los va a conceder. Entonces, la palabra de Dios no está sujeta a las leyes terrenales. No está sujeta para nada a las leyes terrenales. ¿Por qué? Porque Él gobierna todas las cosas. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, nada en la tierra está limitado a lo que nosotros podemos ver, ni a lo que nosotros podemos pensar. Las leyes terrenales, Dios mismo, Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre las leyes terrenales, o sea, las leyes de esta tierra, porque Dios mismo es quien creó toda la humanidad, quien creó la tierra, quien creó el universo. Todas las leyes que rigen esta tierra y el universo, resulta que Dios fue quien las creó. Dios es quien las controla. Entonces, de esa manera, nosotros debemos confiar, aunque sea algo ilógico, aunque sea algo que nosotros vemos muy lejos, como la conversión de una persona que está perdida en el pecado. Si Dios nos dijo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer y debemos confiar en eso, confiar en su palabra. Y hay gran bendición en confiar en su palabra, porque Él también va a guardar esa bendición que Él ha prometido. Quizás tú piensas, una vez que mi esposo se salve, una vez que él tenga la salvación, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si él se regresa otra vez a la borrachera o al adulterio o a otras cosas que él estaba practicando? ¿Qué tal si él se regresa? Porque él es muy débil. Bueno, tú debes confiar en que en el Señor va a guardar esa bendición que te ha prometido. Él se va a encargar de guardarla. Así es que tu confianza no debe estar en tu esposo ni en tus hijos, porque tus hijos pueden fallar, tu esposo puede fallar, tu esposa puede fallar, las personas podemos fallar, pero el Señor no. Así es que tu confianza debe estar en el Señor y en lo que Él dice, en su palabra. Fíjense en el versículo 6, dice ahí: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red se estaba rompiendo. Y lo más lógico era que se rompiera, porque era una gran bendición, como para ser cierta. Se tenía que romper, se tenían que escapar otra vez los peces. Pero el Señor no lo permitió. Una vez que el Señor dijo, primero digo esto, dice ahí más adelante, en el versículo 10, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Está hablando de la evangelización de las personas, de ganarlas para el Señor. Una vez que el Señor ha puesto a esas personas en la red de su evangelio, esa red no se va a romper. Entonces el Señor se va a encargar de guardar lo que Él mismo compró con su sangre en la cruz. Y debemos confiar en Él, en esa palabra, en su palabra. Así es que no nos aflijamos antes de tiempo. ¿Qué va a pasar cuando se salve? Se va a ir otra vez y va a ser peor. Confía en el Señor. Por eso debes estar orando por esa persona que se debe salvar. Y por último, la palabra de Dios se va a cumplir a su tiempo. Dice Lucas 22:37, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
todo lo que está escrito aquí en su palabra tiene cumplimiento, se cumple. Si el Señor te da una promesa, tiene cumplimiento en el nombre del Señor Jesucristo, no en tu propio nombre, no solamente pidiéndoselo directo a Dios, debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Aprende a orar en el nombre del Señor Jesucristo. No ores en tu propio nombre, ora en el nombre del Señor Jesucristo. Ya sea que quieras decir al final en el nombre de Cristo Jesús, ya sea que durante la oración digas en el nombre del Señor Jesucristo. No sé cómo lo quieras hacer, pero todo lo que pidas, pídelo en su nombre, para que el Señor se goce en esa petición que tú estás pidiendo en el nombre del Señor. ¿Qué significa pedir en el nombre del Señor? Que es como si el mismo Señor Jesucristo lo pidiera al Padre. Tú lo pides al Padre en el nombre del Señor. Es como si el Señor lo pidiera al Padre. El Padre se agrada en su Hijo y cumple esa petición. El Padre no puede agradarse en nosotros así nada más porque sí. Se agrada en nosotros porque en nosotros está el Señor Jesucristo, en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, aprende eso ya. Necesitas aprender a pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios se va a cumplir a su tiempo si nosotros confiamos en esa palabra. Si no confías en la palabra de Dios que Él ya te ha dado, cuando tú estás escuchando una predicación y de pronto Dios te habla y tú dices, Dios me está diciendo algo, a partir de ahí toma nota y comienza a orar por ello, porque Dios va a cumplir sus promesas. Pero si tú no crees esa palabra, entonces no se va a cumplir, porque Dios no se va a agradar en tu incredulidad. Él se agrada en tu fe, en que tú le creas a Él. Por más ilógico que sea el asunto, por más increíble, tú debes creer esa palabra que Él te dio. Entonces, dice el apóstol Pedro en el versículo 5, mas en tu palabra echaré la red. O sea, confía en ella, en esa palabra. Cuando tú confías en la palabra del Señor, tú echas la red de la oración, tú echas la red de la predicación de la palabra a aquellos que no se han salvado aún. Tú echas la red de la comunión con Dios, para que en el poder del Señor, ahorita veíamos que el apóstol Pablo decía, según el poder que actúa en nosotros, o sea, el poder de Dios. Entonces tú echas esa red para que en esa confianza, echas la red de la fe, en esa confianza Dios va a cumplir su palabra. Y también la palabra de Dios se cumplirá a su tiempo si somos obedientes a ella. El apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pedro, boga, en el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes. Se requería obediencia para hacer eso realmente, y una profunda obediencia, una verdadera obediencia, una obediencia que ignorara las críticas de los demás, una obediencia que ignorara las burlas de aquellos que probablemente estaban ahí y que dijeran, ¿cómo va a ser posible esto? ¿A qué van mar adentro? No saben nada de la pesca. Y se hubieran reído. Aún así, aún con ese liderazgo que el apóstol Pedro tenía en cuanto a la pesca, él decidió confiar en la palabra del Señor y obedecer. Confiar implica obediencia. Confiar no es solamente decir, sí, yo sí creo, pero si no obedecemos, eso quiere decir que realmente no creímos en la palabra. Porque la fe sin obras es muerta, es como si no existiera. Entonces, cuando tú crees la palabra del Señor, tú obedeces la palabra del Señor, así como lo hizo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Hizo algo en el nombre del Señor. Así es que si tú esperas que el Señor
te bendiga con la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, según sea el caso. Si tú esperas que el Señor te bendiga con otras bendiciones, aún las bendiciones materiales, no puedes decir que sí crees, como dicen muchos por ahí, ¿verdad? Incluso se atreven a decir: el Señor me ha dicho que tú vas a tener un carro y estas cosas. Y entonces la persona confía más en la palabra del hombre que en la de Dios. Entonces, ahí no hay una verdadera fe. Tu fe debe ser en la palabra de Dios, y hay una obediencia en esa palabra. El Señor, la palabra de Dios se cumplirá a su tiempo si somos obedientes a ella, y también la palabra de Dios se cumplirá a su tiempo si glorificamos a Dios por ella, por su palabra. Con esto terminamos. El apóstol Pedro, ahí en el versículo 8, dice ahí la palabra que Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces el apóstol Pedro glorificó al Señor Jesucristo, le dio gloria como el Hijo de Dios. Al decir soy hombre pecador, no estaba no estaba cayendo en la autocompasión y diciendo: pobrecito de mí, yo soy pecador, aléjate. No, él, fuera de pensar en sí mismo, estaba pensando en el Señor. Soy hombre pecador, tú eres santo, tú eres el Hijo de Dios. Mira lo que hiciste, o sea, mandaste a los peces entrar en la red, tú eres el creador. Entonces vemos ahí que el apóstol Pedro glorificó a Dios. ¿Cuántas veces glorificamos a Dios por la palabra que Él nos da? Cuando confiamos en ella, cuando la obedecemos y cuando Dios la cumple. Parece que nosotros nos olvidamos. Una vez que nosotros le hemos pedido al Señor, de acuerdo a su palabra, le hemos pedido, hemos acudido a sus promesas, y una vez que el Señor cumple sus promesas, nos olvidamos de que el Señor ha cumplido esa petición de nuestro corazón. Y tenemos amnesia espiritual y jamás volvemos a recordar porque ya estamos enfocados en otras cosas. El Señor es sabio, el Señor es todopoderoso, Él es el soberano, pero el Señor también se contrista en su corazón. El Espíritu Santo se contrista si nosotros no glorificamos a Dios cuando Él ha cumplido su palabra. Entonces el Señor se contrista. ¿Qué pasaría si tú recibieras una petición? Tú pusiste delante de una persona importante una petición y esa persona la cumplió al pie de la letra. Ese presidente, ese gobernador, ese alcalde municipal, ese jefe en tu trabajo, ese dueño de la empresa, cumplió al pie de la letra esa petición que tú le hiciste. ¿Qué pasaría si Él la cumple y una vez que tú ya tienes lo que buscabas, Él pasa a un lado de ti y tú lo ignoras como si nada hubiera pasado? ¿Qué va a pensar esa persona? Va a decir que eres un malagradecido. ¿Crees que va a volver a concederte una petición? Gracias a Dios que nuestro Dios no es así. Dios es fiel aunque seamos infieles nosotros. Pero considera esto, que ofendemos a Dios cuando nosotros nos olvidamos de glorificar a Dios una vez que Él ha cumplido esa petición, una vez que nosotros hemos confiado en su palabra y Él ha cumplido esa petición cuando Él nos ha prometido algo. Si nos olvidamos de ello, ofendemos gravemente a Dios. Así es que confiemos en el Señor, pero también glorifiquémosle, obedezcámosle, pero glorifiquémosle en el proceso y al final. No nos olvidemos de las bondades del Señor. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios, dice su palabra ahí en los Salmos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos crecer, Señor, en este aspecto, en confiar en tu palabra, en aprender
a recibir tus promesas de tu palabra y no de los hombres, y no de nosotros mismos, no de nuestra mente, no de nuestro corazón, sino de tu palabra solamente, Señor. Confiar en ella, creerla, obedecerla, Señor. Y una vez que tú cumples esas promesas grandes, Señor, esas grandísimas promesas que en el Señor Jesucristo son sí, amén, que glorifiquemos, que no nos olvidemos, Señor, de glorificarte. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén.